Empezaremos con una plática magistral del doctor Eric Axel Padilla García. Él es profesor en la Universidad Politécnica de Atlacomulco y hablaré un poco sobre su trayectoria académica. El doctor Eric recibió el grado de ingeniero en robótica industrial por el Instituto Politécnico Nacional y tiene una amplia experiencia en la robótica industrial en el sector automotriz. Además, es maestro en ciencias en ingeniería eléctrica, especialidad en control automático, por el Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados Investac. En el año 2018 obtuvo el grado de doctor en ciencias en ingeniería, opción mecatrónica, también por parte del CIMVESTAR, y desde el 2019 es profesor investigador en la Academia de Robótica de la Industria Politécnica de Atlacomulco, UPA. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, y tiene una distinción que es una distinción otorgada por el Consejo Nacional de la Ciencia y Tecnología, CONACYT. El doctor Eric Padilla mantiene colaboraciones con investigaciones tanto nacionales como internacionales. Sus intereses de investigación incluyen temas como robótica de manipuladores, robótica móvil, sistemas mecatrónicos, diseño concurrente, robots cooperativos, optimización, algoritmos evolutivos y control automático. El día de hoy, él nos dará la conferencia de diseño mecatrónico de robots usando algoritmos evolutivos. Agradecemos al doctor Eric por estar con nosotros y, bueno, también muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Puede comenzar, doctor Eric, cuando guste en su presentación. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Hoy vamos a ver un tema relacionado con algoritmos evolutivos y diseño mecatrónico de robots. Soy el doctor Eric Axel Padilla García y espero que esta presentación sea de su agrado. Bien, entonces como nos comentaban, y egresado del CIMVESTAR, con una amplia experiencia en robótica industrial en el sector automotriz, directamente de la empresa Nazi Robotics System. En las cuestiones de investigación, estoy relacionado en áreas de robótica, diseño de sistemas mecatrónicos, control automático, como el doctor Dalí. Docente investigador de la Universidad Politécnica de Atlacomulco, miembro actual del Sistema Nacional de Investigadores, profesor de cátedra del TEC de Monterrey y actualmente profesor de la Universidad del Ártico de Madrid. Bien, en esta presentación la vamos a dividir en 4 grandes puntos relacionados con el tema. En este caso vamos a tratar sobre la metodología de diseño. Vamos a ver a qué nos referimos con este tipo de diseño basado en sistemas mecatrónicos, estrategias de diseño para sistemas mecatrónicos, diseño mediante computación evolutiva y algunas aplicaciones que tengo preparadas. Y vamos a comenzar con qué es la metodología de diseño. Y para esto vamos a comenzar a ver algunos conceptos sobre qué es el diseño en sí. Nos vamos a referir al diseño como la configuración de algún sistema en algún campo de estudio. Puede ser cualquier tipo de área, como las áreas de ingeniería, como puede ser mecánica, electrónica, eléctrica. Y vamos a considerar el proceso del diseño como aquel proceso de configuración donde se busca alguna solución en particular. Es decir, una vez que ya tenemos una configuración para algún sistema, al momento, a ese proceso de configuración para obtener un artefacto, un dispositivo, un diseño final, eso le llamamos el proceso de diseño. Y vamos a agregar también sobre lo que es optimización de diseño y vamos a dar por entendido que nos referimos a la optimización del diseño como buscar esta mejor configuración posible, esta mejor solución, a la cual llamamos diseño óptimo. Una vez que encontramos la mejor configuración posible, decimos que encontramos un diseño óptimo y para eso utilizamos algunas herramientas que se utilizan en áreas de optimización. Bien, para eso vamos a platicar un poco sobre en qué nos basamos en estas estrategias de diseño y principalmente utilizamos modelos, pero para eso vamos a utilizar un modelo muy particular, que en este caso es el modelo matemático, en el cual vamos a dar este proceso de configuración óptima. Este modelo matemático decimos que es la representación de algún sistema, de algún espacio, de este proceso de configuración, para poder definir una solución en el producto, en el proceso, en alguna tarea, pero utilizando relaciones matemáticas.
Entonces vamos a considerar dos tipos de diseño, uno que es basado en un modelo de síntesis y otro que es basado en un modelo de análisis. En el modelo de síntesis estamos considerando todas las configuraciones, ese proceso de configuración, pero de la configuración física como tal y de la operación. A esto le llamamos el modelo de síntesis. Y vamos a considerar un modelo de análisis para poder medir el desempeño de alguna configuración en particular. Es decir, mientras uno nos da la configuración física, el otro nos da lo que llamamos la respuesta dinámica o el comportamiento del sistema. Bien. Entonces, si utilizamos herramientas de optimización para encontrar un diseño óptimo, entonces vamos a considerar la optimización como la selección del mejor conjunto de variables que satisfacen una configuración en este proceso de diseño a través de una maximización, una minimización, utilizando una función objetivo deseada. Esta función objetivo la podemos obtener a partir de una función o una expresión matemática, la cual define la mejor configuración posible o el mejor comportamiento posible. Como lo tenemos en la diapositiva del lado izquierdo, si consideramos que la variable de diseño es una variable que nosotros podemos buscar y mi función objetivo es una función que depende de esta variable, vamos a encontrar que nuestra mejor diseño o nuestra mejor solución va a ser cuando encontramos aquel máximo o aquel mínimo de esta configuración. Pero tenemos diferentes máximos y mínimos. Podemos tener un máximo global, el cual está definido para esa función objetiva. Sin embargo, si tenemos más variables de diseño, es decir, si tenemos diferentes variables para configurar, para una para una misma función objetiva, podríamos tener como lo tenemos en la gráfica de la derecha, donde tenemos ya no solamente en el plano, sino tenemos ya algún máximo global que dependen de esas dos variables al mismo tiempo. A este proceso de obtener el máximo partiendo de estas variables y obtener nuestro máximo global de la función objetivo o el mínimo, es cuando ya encontramos nuestro diseño óptimo. Bien, vamos a considerar entonces, basado en el modelo de síntesis y el de análisis, a los diferentes procesos de optimización para las configuraciones físicas y para el comportamiento. Para las configuraciones físicas, consideramos que el mejor conjunto de valores o configuraciones de operación que maximizan o minimizan una función objetivo, se dice que entonces ya encontramos nuestro diseño óptimo. Pues usando nuestro modelo de síntesis y usando variables de diseño, parámetros de diseño, encontrando este proceso con herramientas de optimización para obtener el mejor conjunto de variables que maximizan o minimizan ese modelo, se dice que encontramos nuestro diseño óptimo particular. Es decir, siempre que configuramos o asignamos variables en un diseño, asignamos directamente un sistema físico particular. Pues encontramos las variables óptimas de diseño, encontramos nuestra solución particular óptima. En este bajo tenemos un ejemplo de algunas configuraciones donde podemos ver que nuestro modelo de síntesis puede ser desde las dimensiones de los robots, aplicado en este tipo de robótica, los grosores, el ancho de las piezas, el peso que pueden tener, todo aquello que determina físicamente nuestro dispositivo o nuestro robot. Bien, si esto hacemos una analogía, pero ahora para el comportamiento del sistema, entonces podemos medir también nuestro desempeño a través del modelo de análisis. Entonces tenemos variables de control y parámetros de control. En nuestras variables de control definimos ciertas variables que busquen maximizar o minimizar alguna función o algún comportamiento deseado. Cuando asignamos estas variables de control, encontramos un comportamiento específico deseado. Pues si encontramos el mejor conjunto posible de variables de control, encontramos nuestro diseño óptimo. Pues vamos a referirnos al diseño del desempeño óptimo, cómo buscar la mejor señal de entrada de nuestro sistema, que es la que define nuestro comportamiento deseado, es decir, la respuesta dinámica. Esto aplicado en robótica puede ser desde hacer un tipo de control óptimo, alguna señal de entrada que nos genere un comportamiento deseado para realizar alguna tarea en específico. Bien, entonces
Ahora vamos a hablar sobre las diferentes estrategias de diseño relacionadas con sistemas mecatrónicos. Por eso vamos a considerar que la mecatrónica o el enfoque de diseño con un enfoque mecatrónico es aquel que tiene esta multidisciplinariedad de las diferentes áreas de la ingeniería que involucran a un sistema físico. Por ejemplo, las áreas de computación, mecánica, electrónica, teoría de control, donde entre computación y mecánica podemos encontrar aquellas herramientas de software como el CAD-CAM-CAE, mecánica y electrónica, cuestiones de electromecánica, control de circuitos, considerando la teoría de control, o control digital, usando computación y la teoría de control. Pero aquel punto que tiene una intersección entre estas áreas que están involucradas con nuestro diseño físico robótico es aquel que entonces ya considera de manera multidisciplinaria todas las áreas en un solo conjunto. Este es nuestro enfoque de diseño mecatrónico. Considerar el proceso de configuración de todas aquellas áreas que están involucradas en nuestro sistema robótico. Para ello tenemos diferentes estrategias de diseño de sistemas mecatrónicos y nos vamos a enfocar en que a partir de un proceso de configuración obtenemos un diseño en particular. Pues, si consideramos un proceso con herramientas de optimización, obtenemos un diseño óptimo en particular. Para las diferentes áreas con un enfoque mecatrónico tenemos diferentes áreas de la ingeniería como el diseño mecánico, donde a partir de un proceso de optimización obtenemos un diseño mecánico óptimo. Considerando las diferentes áreas que involucren a nuestro sistema robótico, puede ser desde el diseño mecánico, electrónico, eléctrico, el diseño de actuadores, y en todos aquellos podemos encontrar un proceso de optimización para obtener nuestro diseño óptimo de solución. Una vez que establecemos todas aquellas variables de las diferentes áreas, entonces se dice que definimos nuestro diseño del sistema físico. Y una vez que ya tenemos nuestro diseño físico, es decir, la solución de nuestros modelos de síntesis, ahora sí estudiamos el comportamiento de nuestro sistema a partir de los modelos de análisis. Pues tengo mi síntesis y tengo el modelo de análisis del mismo sistema para poder definir tanto las configuraciones físicas como el comportamiento deseado. Una vez que ya tengo mi comportamiento deseado, veo la solución y de la literatura sabemos que una estrategia secuencial, es decir, si considero los diferentes procesos de optimización para el sistema físico y después el comportamiento como el controlador, al final nos va a dar un diseño que no es un diseño combinado óptimo. Entonces, necesitamos una estrategia para poder encontrar o acercarnos a este óptimo, es volver a revisar nuestros diseños particulares que definen al sistema físico y volver a revisar nuestro diseño de análisis y de síntesis para definir un comportamiento deseado otra vez. A este método iterativo le llamamos método iterativo para diseño de sistemas mecatrónicos. Entonces, para esto tenemos diferentes variables que podemos considerar para obtener un diseño integrado. Pues vamos a considerar un diseño integrado como todas las variables de nuestro sistema mecatrónico que están involucrados en el sistema. Pues tenemos diferentes estrategias, es la secuencial, el sistema físico y después el comportamiento iterativo hasta encontrar un diseño combinado óptimo. No encontramos por lo general un óptimo porque también comúnmente los sistemas físicos o reales, los sistemas mecatrónicos, hablando específicamente, por ejemplo, de los robóticos, pues vemos que podemos tener un diseño mecánico óptimo y al final, para poder encontrar el mejor diseño mecánico, podría tener una respuesta que tal vez no sea ni el máximo ni el mínimo para el electrónico y tal vez no podría ser ni el máximo ni el mínimo para las cuestiones de control o de los actuadores. Entonces siempre vamos a tener diferentes diferentes combinaciones de solución y es muy poco probable que tengamos todas las soluciones en nuestros máximos y mínimos globales. Pues para esto, otra estrategia que se utiliza comúnmente es una estrategia de diseño concurrente. En una estrategia de diseño concurrente, consideramos nuestro modelo mecatrónico en tanto el modelo de síntesis como el de análisis al mismo tiempo.
Y de esta forma podemos considerar todas las variables de diseño de todas las áreas que involucran a ese sistema, pero las consideramos en el mismo modelo, que es el que llamamos modelo metatrónico del sistema. Cuando tenemos todas las variables al mismo tiempo, pues se dice que podemos encontrar un sistema combinado factible o viable. Sin embargo, pues decíamos que todas las variables que involucran a nuestro diseño, pues decíamos que podrían no estar siempre en nuestros máximos y mínimos globales. Para esto, entonces, utilizamos diferentes herramientas de optimización, como lo que es la optimización multiobjetivo. Pues vamos a ver cómo obtener un diseño concurrente a partir de una optimización multiobjetivo para un modelo mecatrónico del sistema. Entonces, si tengo que optimizar dos funciones objetivo al mismo tiempo y tengo diferentes variables de diseño de las diferentes áreas, decíamos que podrían no estar siempre en los máximos y en los mínimos. Pues en lugar de generar un modelo matemático de esta forma, como esta es la herramienta de optimización, utilizamos otra estrategia de optimización basada en la que llamamos la optimización metaheurística. Vamos a ver ahora sobre optimización metaheurística, a qué nos referimos con este tipo de herramientas de optimización. Bien, en la optimización metaheurística tenemos una alternativa de solución para optimización multiobjetivo. Tenemos diferentes funciones objetivo que tenemos que satisfacer al mismo tiempo y para eso consideramos todas las variables dentro de un espacio, que en este caso sería nuestro espacio de variables de diseño, y sobre estos valores, este conjunto de valores combinados, vamos a encontrar lo que llamamos el espacio factible, es decir, todos aquellos valores de nuestras variables de diseño que son viables y que nos dan una solución tanto física como de comportamiento. Es decir, que podríamos realizar o que funcione o que nos dan una solución. Dentro de este espacio factible tenemos un espacio que le llamamos el conjunto Pareto optimal. Si nosotros proyectamos en otro espacio que le llamamos el espacio de evaluación, como el que tenemos a la derecha, vamos a ver que si evaluamos o consideramos las funciones objetivos dentro de en esta misma gráfica, el contorno que más se acerca a las funciones objetivos son aquellos puntos de solución combinados que no podríamos mejorar, por más que encontremos otro espacio de búsqueda, no podríamos mejorar o acercarnos más hacia esos mínimos y máximos en conjunto. Entonces, este contorno que está en, rojo, en color rojo, está punteado, decimos que es nuestro frente de Pareto. Nuestro frente de Pareto es la evaluación o la imagen de aquel conjunto Pareto optimal de nuestro espacio factible. En otras palabras, es el conjunto de soluciones no dominadas, como se consideran metaheurística, es decir, que no podríamos mejorar de alguna otra forma y que es nuestro mejor conjunto de soluciones. Por lo tanto, ya no tenemos ni un óptimo global como un máximo o un mínimo para todas las funciones objetivos. Así es donde nuestro diseñador del sistema mecatrónico tiene que seleccionar un punto de solución que nos va a dar todo aquel conjunto de combinaciones de variables de diseño. Entonces, dentro de este contorno, el diseñador tiene que seleccionar subjetivamente el que mejor satisfaga a todas las variables o funciones deseadas al mismo tiempo. Bien, para esto, pues podríamos encontrar el espacio de búsqueda, como que podemos definir todo un rango de variables de diseño, es decir, rango de variables tanto continuos como discretos. Pues lo podríamos hacer de alguna forma, estar calculando todo el tiempo cuáles son esas combinaciones que nos dan el espacio factible, o podríamos considerar algunas alternativas de solución, como son los algoritmos computacionales, para encontrar este espacio factible, es decir, el espacio de combinaciones que nos den una solución a nuestro sistema. Bien, y si dentro de estos algoritmos computacionales encontramos algunos algoritmos que vamos a considerar algoritmos evolutivos, algunos algoritmos que nos ayudan a obtener este frente de Pareto o nuestro conjunto Pareto optimal, entonces podemos utilizar estas estrategias de optimización evolutiva para encontrar estas soluciones no dominadas. Entonces la computación evolutiva
bueno, son aquellas técnicas y algoritmos inspirados en la teoría de la evolución, específicamente los algoritmos evolutivos, que está basado en cuatro etapas principales: la reproducción, la mutación o la diversidad, la cruza y la recombinación y la selección natural. Entonces, basado en este proceso de teoría de la evolución, utilizamos algoritmos evolutivos o algoritmos computacionales que se basan en esta teoría y nos definen nuestro espacio de búsqueda y además nos ayudan a encontrar nuestro conjunto del frente de Pareto óptimo optimal. Existen muchos algoritmos que podríamos utilizar, que podríamos encontrar. Los que yo más he utilizado son los genéticos, evolución diferencial y optimización en dispersión de partículas. Bien, vamos a ver solamente algunos detalles sobre este tipo de algoritmos, que son de los algoritmos con los que se ha visto en la literatura, por ejemplo, los genéticos que más se utilizan para cuestiones de ingeniería. Sin embargo, pues siguen existiendo nuevas mejoras, se sigue siendo una revisión constante de estos algoritmos y se tiene pues ya una amplia diversidad de ellos. Bien, por ejemplo, en la optimización de partículas, en el lado de derecho tenemos alguna gráfica donde podemos considerar ya los máximos y los mínimos. Y vemos que el máximo lo tenemos en un color rojo, el mínimo lo tenemos en un color azul. Es decir, con los mismos colores nos ayuda a definir dónde están los máximos y mínimos de estas funciones. Y entonces, si todas las variables las consideramos como si fueran pequeños puntos de solución dentro de este espacio factible, podemos considerar este algoritmo para encontrar ese color, ese mínimo, donde se acumulen el conjunto de soluciones no dominadas. En este caso, nuestro algoritmo nos ayuda a encontrar poco a poco la solución para que estas partículas se acumulen dentro de nuestra solución mínima o nuestra solución máxima. En este caso, nuestro conjunto de solución no dominado. Bien, para la evolución diferencial, también tenemos nuestro espacio de búsqueda, que son aquellos valores de nuestras variables de diseño, pero cada uno de estos puntos, también por medio del algoritmo, podemos ir encontrando, mientras va iterando nuestro algoritmo computacional, va encontrando cada vez nuestro punto que se acerque más hacia nuestro Pareto optimal o nuestra solución mínima o máxima. Bien, ahondando un poquito más en las cuestiones de los algoritmos genéticos, que son de algunas de las aplicaciones que les voy a presentar. Vamos a considerar, por ejemplo, el algoritmo que está basado en el algoritmo NSGA2, que es aquel algoritmo genético de soluciones no dominadas, que es la segunda versión, y funcionaría más o menos de esta manera. Tenemos nuestras diferentes variables de diseño de las áreas de ingeniería, y todas estas variables de diseño las consideramos como, es decir, un valor de cada una de estas variables de diseño va a ser un valor del gen. El conjunto de estas variables de diseño o de estos genes va a ser nuestro genotipo. Entonces, nuestro genotipo nos da todo el conjunto de valores que satisfacen una solución en particular. Cuando ya evaluamos este genotipo, nos va a dar una solución, ya sea la física, la de comportamiento, la electrónica, la mecánica, la eléctrica, aquella solución que ya obtuvimos a partir de ese conjunto o de ese fenotipo, es lo que llamamos el individuo solución o el fenotipo. Entonces podemos encontrar un individuo en particular y lo que hace nuestro algoritmo genético es, a través de un proceso de iteración, un proceso iterativo, encuentra todos los fenotipos que nos pueden dar nuestras variables de diseño hasta encontrar aquel conjunto de fenotipos o de soluciones de nuestro conjunto Pareto optimal. A esto le llamamos cromosoma. Entonces nuestro cromosoma es un punto del Pareto optimal que nos da todo el conjunto o la información del genotipo. Bien, entonces, grandes rasgos, nuestro algoritmo genético funciona de la siguiente manera. Tenemos una población inicial, es decir, generamos una población aleatoria, le damos valores a nuestras variables de diseño mecánicas, eléctricas, electrónicas, de control, todas, y generamos
un conjunto de soluciones que sean factibles, que es nuestra población inicial. Utilizando operaciones basadas en cruza y mutación inspirados en la genética real, hacemos una mezcla de este conjunto, lo cual llamamos la unión de nuestra población, y a través de un proceso que le llamamos sort y rank, empezamos a evaluar cuáles son nuestro conjunto más efectivo, el que más se acerca a nuestro pareto optimal, o el que más se acerca a los mínimos y máximos, y a partir de ahí clasificamos. Nuestra frente 1 es el que mejor se comporta, el frente 2 es el siguiente que no está tan cercano a la solución nominada, pero tampoco está tan alejado. El siguiente que está un poco más alejado es el frente 3, frente 4, así hasta los n frente que encontremos. Y nuestro algoritmo NSGA2 lo que hace es seleccionar la mejor población posible, es decir, hace un corte, obtiene o representa, toma solamente los mejores frentes, los demás los rechaza. Esos mejores frentes los hace pasar otra vez por una población inicial y otra vez con unos operadores genéticos volvemos a hacer la unión, la cruza o la mutación genética, evaluamos otra vez cuáles son esas soluciones o fenotipos, los frentes que más se acerquen al pareto optimal o lo más cercano a nuestras funciones máximos y mínimos, y seleccionamos los mejores conjuntos, los demás los rechazamos. Y a esto le vamos a llamar generaciones. Entonces, nuestro algoritmo nos puede dar hasta una generación máxima programada estos cambios que se acerquen más a nuestro frente de pareto optimal. Entonces, nuestro desempeño combinado es que nuestro diseñador ya con este frente va a escoger un cromosoma o una solución no dominada que satisfaga de manera subjetiva las funciones combinadas, la función o el objetivo deseado de mecánico con el eléctrico, que tal vez si se llegan a interponer entre ellos, pues va a encontrar algún punto medio, o algún punto ya sería como subjetivo, de qué solución es la que más le interesa proponer como solución viable o solución final. Entonces, nuestro diseñador selecciona el mejor punto de este conjunto que subjetivamente va a satisfacer a todas las combinaciones o los objetivos deseados combinados. Bien, si tuviéramos más de dos funciones objetivo, podríamos tener un solo cromosoma también, pero nuestro fenotipo es, en este caso, varios conjuntos de funciones deseadas que están relacionadas con diseño, control, software, electrónica, ya todas las funciones que deseamos, pero como no nos podríamos graficar, por ejemplo, en un plano o en una gráfica tridimensional, podríamos usar lo que llamamos un polígono de solución para nosotros seleccionar a partir de este espacio factible nuestro conjunto que mejor satisfaga las soluciones. Bien, tengo aquí alguna simulación del algoritmo genético, donde podemos ver que los puntos azules son nuestras mejores soluciones y los puntos rojos y verdes son los que actúan con el algoritmo genético hasta encontrar este conjunto solución que más se acerca a los conjuntos no dominados, es decir, al frente de Pareto, o que más se acercan tanto a los máximos y mínimos de las funciones objetivos. Podemos ver aquí, por ejemplo, cómo sigue avanzando las generaciones, es decir, todo el proceso iterativo del algoritmo continúa funcionando y llega un momento donde los cromosomas ya no pueden tener tanta diferencia de distancia y podemos decir que entonces ya encontramos, o es lo más que podría darnos este proceso iterativo, y sobre ese, pues ya escoger una solución subjetiva. Si esto lo pusiéramos, por ejemplo, en el sentido del comportamiento, también lo podemos ser utilizado, por ejemplo, los algoritmos genéticos para encontrar aquel proceso de comportamiento deseado, por ejemplo, el que tenemos en la imagen, que son algunos caminadores. Utilizamos algoritmos genéticos en este simulador. Este simulador lo pueden encontrar también en internet, pero la idea de esta imagen es ver cómo si aplicamos un algoritmo genético, también podemos afectar el desempeño de nuestro sistema. Ya no solamente si funciona bien, si satisface una cuestión eléctrica, una cuestión mecánica, sino que nuestro funcionamiento a través del tiempo también sea pues el óptimo o el más cercano posible a satisfacer las necesidades de nuestro diseñador. Bien,
Entonces tenemos algunas aplicaciones que me gustaría mostrar sobre algunos trabajos con los que he estado realizando a lo largo de mi trayectoria. Y por ejemplo, vamos a empezar con alguno que tengo en una simulación donde se requiere seleccionar los motores de un robot. Tenemos un modelo matemático de un sistema físico de un robot, que es un robot serial. Nuestro robot en este caso lo aplicamos a través de, usamos los parámetros de un sistema real, pero este sistema real no logra realizar todas las tareas porque nuestro motor no tiene las capacidades para realizar todas las tareas en todo el espacio de trabajo del robot. Entonces consideramos como variables de diseño seleccionar motores que sean motores ligeros para que no pierda esta capacidad de carga nuestro robot, sintonizar nuestras ganancias de control del controlador que ya tiene este robot y reducir los tiempos para realizar la trayectoria deseada. Y entonces, basado en esto, definimos 5 funciones objetivos. Que tengamos el conjunto más ligero de estos motores seleccionados, que tengamos el menor error de seguimiento de nuestro controlador, que tengamos los parámetros óptimos de nuestra trayectoria para que tengan mínimo espacio y mínimo tiempo ciclo de la tarea. Otra aplicación que les quiero mostrar, en este caso ya utilizamos un robot real, que es un robot industrial, que es de una forma un robot de una gama pequeña, pero sigue siendo industrial, pero este ya tiene motores trifásicos brushless, es decir, aquellos motores BLDC. Y la idea también es que uno de estos motores, que en este caso es el que tenemos como M3 en nuestra imagen, este motor se dañó y no podemos realizar también las tareas. Entonces, pues necesitamos hacer una nueva selección de motores o intercambiar ese mismo motor. Entonces, probamos esta estrategia de diseño, considerando todos los eslabones del robot, digo, todas las articulaciones, todos los motores, para que a través de un catálogo definido, un catálogo comercial, escojamos o el algoritmo se dedique a escoger el mejor conjunto de motores que sí pueda realizar la tarea sin necesidad de solamente intercambiarlo por la misma marca, el mismo modelo, las mismas características. Entonces nuestras variables de diseño son selección de motores, también la sintonización de nuestro controlador y definimos 3 funciones objetivo. El mínimo peso de los actuadores para que tengamos otra vez la máxima capacidad de carga posible y tengamos la máxima velocidad, la capacidad de velocidad de nuestro robot posible, para que no afecte pues al diseño que ya está establecido en el diseño industrial, el mínimo error de seguimiento y el mínimo consumo energético. Entonces ya solamente no estamos considerando lo físico y el comportamiento, sino la combinación de ambos a través del consumo energético. Necesitamos un cierto peso que puede determinar las características energéticas de nuestro robot o las características eléctricas que puede determinar el peso, el material que tiene que tener o los parámetros del material del que está construido nuestros motores y el tipo de motor, en dónde va a estar, digo, porque también afecta nuestra dinámica. Entonces, tenemos otras restricciones que es nuestro sistema dinámico del robot, que gracias a tanto a Coriolis, la dinámica del robot, el seguimiento de la trayectoria, la velocidad, la capacidad de carga, pues estos también son determinantes para nuestro consumo energético. Entonces, para esto, como trabajamos con un robot industrial, tendríamos que cubrir algunas necesidades, entre ellos, abrir una arquitectura, dar una arquitectura abierta para este robot, porque este robot pues tiene su arquitectura cerrada, el fabricante tiene su propia arquitectura de control, su propio sistema de control, sus propios amplificadores, sus propios algoritmos, y si queríamos probar esta estrategia, pues propusimos abrir una arquitectura de un robot industrial con robots trifásicos de este tipo de BLDC, construir los inversores y a partir de ahí seleccionar aquel conjunto de motores óptimo, instalarlos y probarlos para ver si nuestro sistema nominal o antes de hacer la modificación tiene alguna diferencia con la mejora o la solución que nos vamos a proponer. Pero tenemos algunas dificultades que en este caso no solamente son las restricciones del modelo, sino la modulación física, es decir, motores que sí puedan encajar en los ejes, que entren en los ejes, que se puedan instalar, que mecánicamente sean compatibles, la potencia de los convertidores,
los frenos dinámicos, los límites de operación, las condiciones térmicas. Pues, todas estas restricciones las consideramos en este trabajo y aquí les presento pues un video de, de este trabajo que hicimos para este robot industrial. Bien, por último me gustaría presentarles una aplicación sobre sistemas cobóticos. Los sistemas cobóticos son aquellos robots que tienen interacción con el humano. Entonces no solamente son los robots que realizan aquella tarea, sino ahora es el humano, en este caso, que guía al robot a hacer la tarea. Esto lo pueden encontrar en algunas aplicaciones industriales, como puede ser la industria automotriz, por ejemplo, donde tienen los cobots para cargar piezas, para localizar una cierta pieza, realizar alguna tarea donde el humano tendría que hacerle el guía y el robot solamente corrige la trayectoria o corrige la tarea. En este caso consideramos un diseño de un cobot, el cual tiene la interacción con el humano. Y para esto
consideramos primero obtener un diseño, que en este caso se obtuvo primero un diseño particular para satisfacer la tarea, y consideramos ahora aplicar esta técnica o estrategia de optimización concurrente, pero ahora para obtener un diseño robusto, es decir, concurrente y además robusto ante las variaciones de la fuerza que se aplica en el cobot. De esta forma, ya no importa qué operador o qué operario o qué persona es la que guía al robot, independientemente de esas variaciones, la idea es que el desempeño del robot sea el mejor posible. Es decir, que las variaciones de fuerza no afecten al desempeño del robot. Que se permita la mínima variación de desempeño final, independientemente de las fuerzas que se consideren en ella. Pues este es el cobot. Es un robot de 2 grados de libertad. Tiene una manija, la cual está guiada por un humano. Y la idea es obtener esta estrategia. Damos nuestros parámetros del diseño. Y por medio de la estrategia con algoritmos evolutivos, que en este caso fue utilizando un algoritmo genético, encontramos una función objetivo que, a pesar de las fuerzas, minimice la varianza del desempeño del robot o del comportamiento final. Entonces, este es el video. Bien, entonces, como vimos en el ejemplo, encontramos que nuestro diseño robusto, como dice su nombre, también mecánicamente nos dio dimensiones mucho más grandes, que tienen mucho más peso. Entonces, la parte mecánica también modifica el comportamiento tanto energético como del comportamiento del sistema. Por eso es que es importante una estrategia de diseño concurrente, porque no solamente el sistema de control modifica la solución del comportamiento, sino también se va a ver afectada por los parámetros de diseño. Y de la misma forma, podemos obtener un proceso óptimo en el controlador, pero esto modifica también, es decir, va a modificar los requerimientos o las necesidades físicas. Entonces podemos tener este conjunto de diseño-control al mismo tiempo por medio de una estrategia con un enfoque mecatrónico y con una estrategia de diseño concurrente. Así, modificamos tanto los parámetros mecánicos o del sistema físico como los parámetros de comportamiento al mismo tiempo, y podemos obtener una combinación que sea la que mejor pudiera satisfacer un sistema combinado. Para finalizar, tengo algunas conclusiones que me gustaría compartir con ustedes, y entre ellas es que, utilizando una estrategia de diseño mecatrónico, pues es posible encontrar una solución viable de todo el sistema antes de construir o antes de modificar el sistema. Se puede utilizar esta estrategia también para obtener un diseño combinado o un diseño concurrente. Y una ventaja de obtener, de aplicar o de implementar una estrategia con un enfoque mecatrónico con optimización multiobjetivo
es utilizar variables tanto continuas como discretas. Por ejemplo, la selección de motores, la sintonización de ganancias, la modificación de dimensiones de los robots, modificar a partir de si queremos un peso máximo, un peso mínimo, consumo energético, máximos de par, mínimos de corriente, todas aquellas funciones deseadas o de comportamiento o de proceso para obtener un dispositivo en particular. Otra conclusión es que dado que la solución es subjetiva, el diseñador también tiene que seleccionar entonces a partir de este conjunto de Pareto, se dice que el rendimiento combinado también pues va a ser de alguna forma subjetiva. Entonces, la selección combinada o la solución combinada pues va a satisfacer de manera subjetiva al diseñador. No tenemos en este caso un máximo y un mínimo global, pero tenemos diferentes funciones objetivo que de alguna forma se interponen para lograr sus mínimos y máximos globales. Y nuestra solución combinada ya no podríamos hablar de un óptimo o un mínimo general o global, sino simplemente de una solución que no podríamos mejorar más, es decir, una solución no dominada que satisfaga la combinación de nuestros objetivos deseados. Y la última es que la optimización evolutiva, pues es una herramienta usada en estrategias de diseño, en este caso diseño mecatrónico, dentro de un espacio factible de soluciones para obtener esta solución dominada o la mejor solución, el mejor conjunto de soluciones combinadas. Bien, pues esa es la presentación que tenía preparada para ustedes. Muchas gracias. Doctor Eric, muchísimas gracias por su plática, muy interesante. La verdad son temas bastante interesantes en cuanto a la robótica y mecatrónica. Tenemos algunas preguntas. La primera de ellas es, ¿qué tanto se puede optimizar un robot? O sea, ¿yo lo puedo optimizar para que se haga totalmente perfecto o depende de algunas variables en particular al grado máximo de optimización que tenga? Por ejemplo, en el caso de, como estamos hablando de robots, depende mucho de nuestros objetivos deseados. Si mi objetivo es solamente un objetivo que pudiera tener un máximo y un mínimo, sin problema podríamos decir que con estas estrategias encontramos la mejor solución. Y tenemos pues nuestras expresiones matemáticas que en este caso sustentan nuestra respuesta. Pero si ya tenemos objetivos combinados, nuestro robot ya no sería, como mencionaba, el robot perfecto, porque ya depende de los objetivos deseados. Podríamos encontrar un objetivo para determinado peso, para determinada material, para determinado comportamiento, y como ya tenemos una solución combinada, ya es subjetiva la solución, entonces podría ser el perfecto para satisfacer esa necesidad, pero tal vez no necesariamente es el máximo o el mínimo de ese objetivo. Entonces ya es subjetiva la selección, pero se utilizan muchísimo para obtener un sistema o una solución combinada. Entonces, hablando de robots, no encontramos el mejor robot, pero sí a una solución combinada de física y de comportamiento que satisfagan objetivos deseados de robótica, ¿no? Que puede ser seguimiento de trayectoria, realizar alguna tarea, complementar una aplicación, consumo energético, cuestiones físicas o mecánicas o eléctricas. Perfecto. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta aquí en Facebook. ¿Cuál es la ventaja de utilizar algoritmos genéticos contra control neurodifuso o PID, por ejemplo? Bien, pues hablando por ejemplo, del control neurodifuso, en el neurodifuso nosotros ya tenemos pues las reglas el espacio difuso. Entonces, vamos a tener alguna solución que a través pues, del cambio nos va a definir las reglas difusas, ¿no? Nos va a definir cómo definimos nuestro conjunto y nuestra solución conjunto de reglas difusas, pero no necesariamente, es decir, eso nos va a dar la solución de alguna aplicación. En la cuestión de los genéticos, ahí podremos tener ya no solamente el comportamiento o el deseado de manera independiente, sino del todo, es decir, no solamente del comportamiento, sino del físico. Pues el neurodifuso nos puede dar una solución, y mientras que el genético nos puede dar un conjunto de soluciones donde podríamos seleccionar cuál podría ser el mejor según nuestros criterios. En el PID, bueno, el PID es una técnica de control de las más utilizadas, pero el PID de alguna forma satisface o busca
obtener la respuesta de comportamiento, es decir, de nuestro modelo de análisis. Entonces, nuestro PID sí nos va a ayudar para el consumo energético, por ejemplo, dando un ejemplo de robots, pero tal vez, como lo vimos en el primer ejemplo, por más que nosotros configuremos nuestro PID, la cuestión energética puede ser muchísimo mayor a que si configuro, pues también al mismo tiempo los parámetros mecánicos. Entonces, si modifico también el sistema físico, tal vez nuestro PID ya no necesita tanta energía. Nuestra entrada de control tal vez reduce la energía haciendo la misma tarea y teniendo el mismo resultado. Entonces, el PID nos da el comportamiento, pero no nos define nada de nuestro sistema físico. Es decir, ya con el sistema físico nos las tenemos que arreglar con el PID, ¿no? Mientras que con estas estrategias ya no solamente es el PID, es decir, el PID hasta lo podríamos meter en el genético para tener el PID, el diseño mecánico, el diseño eléctrico, el diseño de las tarjetas, el espacio, la selección de motores, las funciones objetivos. Entonces tenemos una combinación de soluciones que ya no solamente es un PID, ¿no? Ya no solamente es el comportamiento, sino toda una solución combinada, tanto física como de comportamiento. La siguiente pregunta es, ¿se podría utilizar arquitecturas híbridas para mejorar el algoritmo, como lógica difusa o redes neuronales? Lógica difusa, sí, redes neuronales, por ejemplo, en el caso de obtener una herramienta de inteligencia artificial, también lo podemos utilizar como estrategia de diseño, para obtener un diseño combinado. De hecho, existen diferentes estrategias con redes neuronales, por ejemplo, para definir el comportamiento o definir la identificación de un sistema. Es muy utilizado también redes neuronales para identificar sistemas y usando algoritmos genéticos con las redes neuronales para definir también el comportamiento o una cuestión física o de minimizar o maximizar una función. Entonces, podríamos combinarlas, podríamos utilizarlas en conjunto o por separado. Así podríamos tener este híbrido que menciona, de ya no solamente la cuestión de la red neuronal o para el comportamiento o para identificación, sino también adentro de nuestro algoritmo o de nuestra estrategia de diseño concurrente, tener esta herramienta de red neuronal que puede ser que ya está implementada, o sea, ya está implementada la red, que sea para algún tipo de entrenamiento. De hecho, creo que hay en Machine Learning, por ahí debe de haber algunas estrategias, digo, no soy tan experto en Machine Learning, pero sé que hay algunas estrategias que también usan algoritmos evolutivos para tener una mejor respuesta de las soluciones de las redes neuronales. Incluso hasta por ahí hay como videos de videojuegos, de robots donde yo defino la tarea y con la red neuronal pues me da esta identificación del sistema y con el algoritmo evolutivo me da el mejor, es decir, el guía a nuestra red neuronal a que obtenga la mejor solución posible. Entonces podríamos tener el híbrido sin problema o manejarlos por separado. Muy bien. Una última pregunta, doctor. ¿Qué tipos de algoritmos sirven o son utilizados para calcular el consumo energético? Bien, por ejemplo, de los más utilizados, al menos que he encontrado en la literatura, pues es tal cual el algoritmo genético. De hecho, podríamos utilizar cualquier algoritmo evolutivo. Aquí lo importante para el consumo energético es definir nuestras variables de diseño y nuestras funciones objetivo. Mientras mis variables de diseño definan un fitness, lo que llamamos el fitness, o evalúen qué tanto consumo energético tengo en mi sistema, nuestro algoritmo actúa para que ya no nosotros propongamos las variables, sino que con el proceso iterativo encuentre estos valores, asigne los valores y obtenga nuestra mejor respuesta de consumo energético. Entonces, más que en el algoritmo, está más definido por las variables de diseño y las funciones objetivo o la expresión matemática que usemos para evaluar ese consumo energético. Pero sí, los más utilizados son los genéticos, evolución diferencial, y ahorita el de Particle Sharp Optimization, que es los más, o el de partículas, son ahorita de los más utilizados en temas de ingeniería. Muchísimas gracias, doctor Eric. Bueno, pues no me queda más que agradecerle y entregarle su constancia de participación, la cual voy a leer. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, División de Ingeniería y Tecnología del Departamento de Ingeniería, otorgan la presente constancia al doctor Eric Axel Padilla García por su participación como conferencista de la conferencia magistral Diseño Mecatrónico de Robots usando algoritmos evolutivos.
en el cuarto Congreso Estudiantil de Inteligencia Artificial aplicada a la Ingeniería y Tecnología, realizado el 11 y 12 de noviembre del 2021. Por mi raza hablará el espíritu. Cuautitlán Izcalli, Estado de México, noviembre de 2021, y firma el maestro Jorge Alfredo Collar. Muchas gracias, doctor, por haber asistido y una muy buena conferencia.